nombre es Pablo Jiménez y en esta ocasión voy a ser el anfitrión de este video. La persona que está con nosotros como recurso para este video sobre introducción a la teología cristiana es el reverendo doctor Justo Luis González, que nos va a dar un saludo en este momento. Justo. Muchísimo gusto en estar aquí con ustedes. Saludos en el nombre de Jesucristo y espero que esta serie les sea de utilidad para su servicio al Señor. Volvemos en un minuto con la primera parte de nuestro video sobre introducción a la teología cristiana. Este video sobre teología sistemática usará como libro de texto un material que pronto será publicado por la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Es un libro escrito por el doctor González y la doctora Zaida Maldonado Pérez. Su título es Introducción a la Teología Cristiana. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es presentar una serie de preguntas que van a estar relacionadas a los distintos capítulos de este libro. Comenzamos con el primer capítulo de ese libro titulado ¿Qué es la teología? Y la pregunta que tenemos en esta ocasión para comenzar nuestro diálogo con el reverendo doctor González es ¿para qué sirve la teología sistemática? ¿Cuál es el propósito de la teología cristiana? Hay muchas maneras distintas de ver la teología. Hay quien piensa que la teología tiene la función de explicar las cosas, explicar la realidad. Por ejemplo, hubo una época en que hubo teólogos que pensaron que la Biblia probaba que la tierra era llana. Y entonces cuando hubo quien dijo que era redonda, pues dijeron, no, eso está en contra de la teología. Me parece que eso es un error, pensar que la teología está para explicar la realidad. La otra manera de ver la teología también es un intento de responder a todas las preguntas que la gente tenga. Y en realidad hay que recordar que siempre Dios es un misterio, al cual se conoce por fe, como por espejo, en oscuridad y no directamente. La teología es una disciplina. Como disciplina requiere disciplina y no es cuestión sencillamente de decir ya yo estudié un libro de teología, ya sé teología. Requiere dedicarse y requiere dedicación, es decir, no es una disciplina como la química, que usted puede hacer un experimento químico sin involucrarse usted mismo personalmente. En la teología hay que involucrarse personalmente. Hay un escritor antiguo al cual alguien le preguntó, le dijo, muéstrame a tu Dios. Y él le dijo, muéstrame tu persona. Es decir, si tú no eres una persona que está dispuesta, preparada a escuchar a Dios, mucho que yo te diga de Dios, no vas a hacerme caso. La función de la teología principalmente, según yo la veo, es criticar y corregir, criticar en el sentido bueno, y corregir la vida y la proclamación de la iglesia. A la iglesia se le hace muy fácil descarriarse. Se le hace muy fácil olvidarse de sus principios fundamentales, sobre todo en aquellas cosas que no se habla exclusivamente, directamente de la Biblia. Por ejemplo, cuando se va a hacer un presupuesto, cuando se va a nombrar una persona, cuando se va a hablar acerca de qué es lo que vamos a hacer ahora en esta comunidad. Y en ese caso, en todos esos casos, la teología nos ayuda a mirar lo que estamos haciendo a la luz del mensaje cristiano, a la luz de la palabra de Dios. Te tengo dos preguntas relacionadas con este tema de que para qué sirve la teología. La primera es si nos pudieras dar una definición clara y concisa del término teología. Bueno, la palabra teología viene de dos raíces griegas, una que quiere decir Dios y la otra que quiere decir disciplina, ciencia, conocimiento, ¿verdad? Teología. Pero con eso no hemos dicho nada. Decir que la teología es el estudio de Dios, la disciplina acerca de Dios, no hemos dicho nada. De modo que yo diría que la teología
es el estudio del mensaje evangélico, del mensaje cristiano, a la luz de la palabra de Dios y dirigida hacia la fe y la obediencia de la iglesia. Ese último punto digo porque es muy importante. La teología no es para yo saber, no es cuestión de información, es cuestión también de formación. O sea que la teología es algo práctico, no es algo teórico. La teología es práctica porque se dirige exactamente, se dirige a la obediencia de los cristianos a la palabra de Dios. La segunda pregunta de follow-up que tengo es la siguiente. Yo he encontrado algunos hermanos y aún ministros que dicen, yo predico sin teología. Yo no tengo que usar teología para predicar. De acuerdo a lo que tú dices, esos buenos hermanos están equivocados. Bueno, el problema está en que todo el mundo tiene alguna teología. Todo el mundo tiene alguna visión del conjunto del mensaje cristiano o lo que están haciendo. Y si uno no reflexiona cuidadosamente acerca de eso, lo que sucede no es que tiene teología, lo que sucede es que tiene mala teología, ¿verdad? Y que puede muy bien abandonar o dejar a un lado algunos aspectos básicos del mensaje cristiano, precisamente porque no reflexiona acerca de eso. O sea, en resumen, si definimos la teología como esta reflexión sobre el mensaje evangélico con el propósito de impactar la conducta y la obediencia de la iglesia, queda claro que toda persona que habla de Dios está haciendo teología de una manera u otra. Y la cuestión es que hay gente que hace buena teología y gente que hace mala teología. Exactamente, exactamente. Y la teología, mientras menos consciente, por lo general, más mala es. Es decir, quien dice no tengo teología, posiblemente lo que sucede es que tiene una teología muy débil, que no ha reflexionado suficientemente sobre el mensaje cristiano y ha reflexionado tampoco que piensa que no hace ni falta ni reflexionar. ¿Qué función tienen las doctrinas? Bueno, hay que empezar por decir qué son las doctrinas. Las doctrinas son resúmenes de algún aspecto fundamental de la enseñanza cristiana. Las buenas doctrinas no tienen la función de describir cómo son las cosas, sino tienen más bien la función de servir de guía, de límite, de dirección acerca de cómo pensar y cómo actuar. Por ejemplo, el ejemplo que yo doy siempre es un juego cualquiera. Vamos a hablar del béisbol porque ese es el juego con que yo me crié, pero sucede lo mismo con cualquier juego. En el béisbol hay unas líneas que se llaman las líneas de foul, ¿verdad? Lo que esté fuera de esas líneas no vale, está mal. Ahora, dentro de esas líneas, los jugadores pueden moverse como quieran, pueden cambiar de posiciones, puede haber distintas jugadas, todo eso. Las doctrinas son más bien como esas líneas. Líneas que se han desarrollado a través de la experiencia, que la iglesia ha aprendido que hay ciertas cosas, ciertas enseñanzas que de algún modo, a veces no inmediatamente, pero a la larga, niegan o atacan o tergiversan algún aspecto fundamental de la fe. Si puedo ponerlo de otra manera, es como un prado grande en el cual está suelto el ganado, y a la orilla de ese prado hay unos precipicios. Y entonces la persona que cuida el ganado pone unas cercas, unas verjas, para que el ganado no se caiga. Y a través de la historia de su vida, la iglesia ha ido descubriendo algunos precipicios. Y la función de las doctrinas, de las buenas doctrinas, está precisamente en servir de cerca para que no caigamos en esos hoyos donde han caído otros. Si te estoy entendiendo, entonces todo pastor, todo ministro, toda persona que predica debe tener algún conocimiento de doctrinas básicas, porque de otro modo puede terminar predicando cosas que estén fuera del ámbito de lo que es aceptado como cristiandad. Exacto. Otro ejemplo, en una clase de escuela bíblica, alguna persona ve un texto y lo lee y dice, mira, esto quiere decir tal cosa.
Y la persona que está dirigiendo, porque sabe un poquito de doctrina, sabe que eso va en contra de prácticamente toda la doctrina cristiana. Y entonces dice, no, mira, no será que quiere decir tal otra cosa, sin violar el texto, por lo menos evita una interpretación que puede tener consecuencias serias, negativas, para la vida de la iglesia. Yo recuerdo una anécdota que pasó en una clase de escuela bíblica. Alguien leyó el texto que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, y entendió que lo que el texto decía es que cada ser humano es un pequeño Dios. Sí. Y entonces, por ejemplo, la doctrina cristiana sobre la persona de Dios nos ayudaría a no caer en ese tipo de error. Exacto. Y ese mismo texto, por ejemplo, también hay quien lo ha interpretado para dar lugar a lo que se llama el quietismo. Es decir, no, los cristianos no tenemos que hacer nada más que estar ahí quietos. Y claro, en toda la Biblia se habla de la responsabilidad de los cristianos, responsabilidad evangelizadora, responsabilidad de mayordomía, responsabilidad respecto a los otros, todo eso, ¿no? Pero ese mensaje solo, para una persona que no sepa, no trate de colocarlo en el contexto de todo el mensaje bíblico, pues puede dar muy fácilmente en eso que se llama el quietismo. Y hubo gente que con base a ese pasaje sencillamente se sentaba y no hacían nada. Vamos a esperar a ver qué va a hacer Dios. Queda claro entonces que todo ministro del Evangelio debe tener un conocimiento básico de las principales doctrinas cristianas. Exactamente. Y ese es el propósito de la introducción a la teología cristiana. Volviendo a este tema de las doctrinas, nos acabas de decir que hay doctrinas que están totalmente fuera de lo que es el ámbito de la cristiandad, pero que dentro de la cristiandad hay espacio para tener diferencias y desacuerdos doctrinales. ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de eso? Sí. Desafortunadamente hay cristianos que piensan que Dios está preocupado porque nosotros estemos todos de acuerdo en todo detallito de la fe. Eso es así. Y el resultado de eso entonces es que porque yo interpreto este pasaje de esta manera y tú interpretas aquel pasaje de aquella manera, nos dividimos. Un caso típico es el caso del asunto del milenio. El milenio aparece nada más que en un versículo ahí en Apocalipsis prácticamente. Y en base a ese versículo pues ha habido iglesias que se han dividido porque si cuando viene el milenio, si viene primero, si viene después. Cuando en realidad eso no es una cuestión esencial para la fe cristiana. Lo más importante es que los cristianos aprendamos a distinguir, y es muy difícil, pero que aprendamos a distinguir entre lo esencial y lo secundario. Hay ciertas doctrinas que son absolutamente esenciales. La existencia de Dios, la humanidad y la divinidad de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, la autoridad de las Escrituras. Y hay muchas otras doctrinas que son cosas secundarias que la gente usa como interpretación. Y lo que se hace bien difícil es distinguir entre esas dos. La única manera de distinguir entre esas dos es en base al amor. No estamos usando las doctrinas para tirarnos piedras unos a otros. Porque tú dices aquello y yo digo esto. No, las doctrinas las estamos usando para ayudarnos a crecer unos a otros. Sí. Y entonces cuando hay un desacuerdo, primera cosa que tenemos que decir es posible aún en medio de este desacuerdo seguir el camino juntos. Sí. De igual manera que en un juego de béisbol, pues uno batea por primera y el otro batea por tercera y es el mismo juego. Exacto. ¿Verdad? Y uno es bueno agarrando la bola y el otro es bueno bateando. Sí. Pero en esa diversidad todos tienen su lugar. ¿Cuáles tú dirías que son las doctrinas donde hay más diversidad dentro de la iglesia cristiana? Bueno, hay varias de ellas. Yo diría que hay mucha diversidad en cuanto a la adoración, toda la cuestión que tiene que ver con adoración, ¿verdad? El bautismo, la forma del bautismo, la edad del bautismo. Hay diferencias también en cuanto al problema viejísimo del libre albedrío y la predestinación. Hay diferencias que han surgido de esa tradición, ¿no? De esa discusión. Pero estamos de acuerdo que el centro es la figura de Dios encarnada
en la figura histórica de Jesucristo. Exactamente. Y eso posibilita que creyentes que tienen desacuerdos doctrinales en algunos puntos se mantengan unidos con una misma fe. Por ejemplo, en este caso, yo vengo de una tradición donde bautizamos por inmersión a personas adultas que confiesan su fe, lo que se llama el bautismo de creyentes, ya después que pasan de los 11 años. Tú vienes de una tradición donde sí se bautizan personas adultas, pero también se bautizan niños. Exactamente, sí. Y aunque estemos en desacuerdo, podemos ser uno. Un ejemplo que yo uso muchas veces para eso es la misma Biblia, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. Si yo te pregunto cuánta gente alimentó Jesús, con cuántos panes y cuántos peces, depende de la historia y depende de cuál evangelio estás estudiando. La iglesia, al poner juntos esos 4 evangelios, no se puso a pelear por si fueron 5.000 o 10.000 o 15.000 personas, ni si sobraron 7 canastas o 7 canastas o 12 canastas. Porque, en fin de cuentas, los evangelios, aunque los números no sean los mismos, están diciendo lo mismo. Hay un acuerdo en cuanto a esta persona de Jesucristo, de la cual los evangelios dan testimonio. Y es posible tener esos 4 libros distintos, que no están de acuerdo en todo, y sin embargo como un solo mensaje evangélico. Y eso debe ser ejemplo para nosotros los cristianos también. Algo que impide que algunas personas estudien teología es que a veces la teología tiene mucho de filosofía y para algunos de nosotros eso es difícil de entender. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa relación entre teología y filosofía? Bueno, hay una relación histórica larga, porque parte de lo que pasó fue que uno de los principales retos a los cuales tuvieron que enfrentarse los primeros cristianos al salir a predicar el Evangelio, fue una civilización en la cual la filosofía tenía mucho prestigio, y entonces tuvieron ellos que buscar la manera de establecer puntos de contacto entre la teología y la filosofía. Indudablemente hay ciertos puntos de contacto entre la teología y la filosofía, porque uno interpreta el Evangelio en parte a la luz de cómo uno interpreta la vida, de cómo uno se ve a sí mismo, de cómo uno entiende el conocimiento. Más adelante veremos otros ejemplos de eso. Y entonces hay una relación, pero yo creo que es un error pensar que la teología tiene una relación especial con la filosofía más que con otras disciplinas. Entiendo. Por ejemplo, en estos días se está enfatizando mucho la importancia de los estudios sociales para la teología. No es solamente cuestión de la idea filosófica, es cuestión de cómo vemos la sociedad. Y entonces el mensaje cristiano se tiene que predicar dentro de esa sociedad, y para hacer buena teología hay que entender esa sociedad. Entiendo. De modo que la filosofía no tiene esa relación particular, aunque tradicionalmente sí la ha tenido, y hay hasta algunas tradiciones en las cuales todavía hasta el día de hoy a la gente que va a estudiar teología se le exige que primero estudie filosofía. No creo que eso sea lo que esté prevaleciendo hoy, y hoy la teología tiende a volverse cada vez menos filosófica. Por lo menos la teología que a mí me gusta tiende a volverse cada vez menos filosófica.